Ok, vamos a Romanos 8 entonces. Vamos a Romanos capítulo 8. Ahí estamos hace algunas semanas. Eh, Espero que esta clase y específicamente este capítulo sea muy revelador para nosotros, que estudiando el libro de Romanos en general y el capítulo 8 en especial, sirva para que nosotros lleguemos a las mismas conclusiones que han llegado muchos que han leído este libro, reformadores, Lutero, por ejemplo, Juan Wesley también tuvo en su vida, recibió en su vida un impacto cuando estudió el libro de Romanos y quiero que de alguna manera también estas verdades hagan eco en nuestros corazones y cambien nuestra manera de pensar y de actuar. Romanos 8, verso 28 en adelante, voy a hacer una pequeña introducción y vamos a entrar en el verso 32. Espero que podamos llegar al verso 33 esta noche. Pablo dice, y sabemos con certeza absoluta que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo dice esto por las tribulaciones, por las pruebas, por el sufrimiento que viene a la vida del cristiano por identificarse con Cristo. Si bien es cierto, somos herederos y coherederos con Él, pero luego pone la condición, si es que padecemos juntamente con Él. Y Pablo nos va a hablar de las tribulaciones. En Filipenses capítulo 1, verso 29, Pablo nos dice que no solamente hemos recibido la fe para creer en Él, para salvación, sino que por la gracia también hemos recibido el beneficio de sufrir por Él. Y recuerde que la iglesia naciente fue una iglesia que fue perseguida durante 300 años, 10 persecuciones contra la iglesia brutales, fueron atacados, censurados, perseguidos, fue un ataque contra la iglesia fue mermada, pero el evangelio siguió creciendo. Entonces Pablo dice, habla sobre el sufrimiento por nuestra identificación con Cristo. Por eso el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios todo nos ayuda a bien. Todo coopera, todo coopera para el bien eterno, para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Y aquí pone una palabra y dijimos propósito, objetivo, meta, es poner una valla, un cerco alrededor de alguien, ser apartado por Dios. Verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y aquí lo que estudiamos la semana pasada, estos 4 verbos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. 4 verbos, predestinó, llamó, justificó y glorificó. 4 verbos que se encuentran en el aoristo indicativo activo. Quiere decir que esto, desde el punto de vista de Pablo, son hechos concretos. El aoristo es un pretérito que indica una acción hecha en el pasado, una vez y para siempre, y sobre esa acción no se puede añadir o quitar nada. El Señor ya nos predestinó, ya nos llamó, ya nos justificó y también nos glorificó. Alguien podría objetar el verbo glorificó. Alguien podría decir, sí, pero no hemos muerto. ¿Cómo es que Pablo dice que ya hemos sido glorificados? Bueno, en la mente de Dios, a todos aquellos que Él llamó, a todos aquellos que Él escogió, Efesios capítulo 1, verso 3, a todos aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, verso 4, a todos aquellos que Él llamó eficazmente, también los glorificó. En la mente de Dios esto ya es un hecho, aunque para nosotros esto no se ha realizado, para Dios es un hecho. Entonces aquí viene una serie de preguntas, verso 31. Pablo pregunta, ¿qué pues diremos a esto? ¿Cuál
es nuestra sensación? ¿Cuál es nuestra reflexión de lo que Pablo nos ha dicho? Que nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. ¿Qué diremos a esto? ¿Qué diremos? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál es nuestra reflexión? Y Pablo quiere poner el énfasis en seguridad. Pablo quiere poner el énfasis en absoluta seguridad. Y Pablo dice, ¿qué diremos a esto? ¿Cuál es nuestra respuesta? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Hay alguien que pueda estar contra nosotros? ¿Alguien que pueda estar en oposición a nosotros? Verso 32, y aquí es donde vamos a estar esta noche. Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y otra pregunta, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Dios es el que justifica. Verso 34, ¿quién es el que condenará? Y viene la respuesta. Viene la respuesta. Número 1, Cristo murió. ¿Por qué no puede haber condenación? Porque Cristo murió. Más aún, el que también resucitó. Pero además de eso, se sentó a la diestra del Padre y el que también intercede por nosotros. Todos esos son razones para que el creyente no sea condenado. Cristo murió, Cristo resucitó, ascendió y está sentado a la diestra del Padre y desde ahí intercede por nosotros. Y de ahí el verso 35 en adelante, esa gloriosa porción hasta el verso 39, que ya en su tiempo tocaremos. Quiero comenzar entonces hablando del verso 32. ¿Qué pues diremos a esto? Ha preguntado Pablo. Pablo está dando argumentos, está dando respuestas contra la idea de que el creyente puede perder su salvación. Y no nos perdamos cuando estudiamos particularmente palabras. Veamos el bosque. No nos perdamos en las hojas de los árboles. Veamos el bosque. Pablo ha dicho en el capítulo 6 el proceso de santificación, que también lo tocó en el capítulo 7. Habla de su propia experiencia personal en su lucha contra el pecado. Él reconoce que es un pecador, reconoce que está luchando contra el pecado. Él reconoce que tiene luchas, que muchas veces pierde esas luchas, y él declara muy honestamente, muy claramente, hace él implora y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo reconoce, esta es una declaración de un creyente maduro de más de 25 años sirviendo al Señor, teniendo experiencias celestiales en el tercer cielo, recibiendo revelaciones de parte de Dios, entendiendo las doctrinas fundamentales de la iglesia, entendiendo la doctrina de la gracia, entendiendo la doctrina del cuerpo de Cristo, entendiendo las doctrinas de las misiones y él mismo plantando muchas iglesias, él, siendo un creyente maduro, exclama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él sabe que el Señor lo ha salvado, él sabe que ha recibido la salvación por gracia, pero en su experiencia diaria se enfrenta a estas luchas, ataques, y muchas veces es derrotado por las pasiones personales. Entonces, cualquier creyente frente a esas luchas podría decir, bueno, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente soy creyente? ¿Realmente he nacido de nuevo? ¿Puedo tener la seguridad de que voy al cielo a pesar de que todavía sigo pecando? A pesar de que todavía el pecado es una experiencia habitual en mi vida. Muchas veces peco luchando y muchas veces peco porque peco. Frente a esto, Pablo ha venido desarrollando, partiendo del verso 1 en el capítulo 8, diciendo que no hay condenación para los que están en Cristo. Y aquí sigue, retoma la idea y nos pregunta, ¿qué pues diremos a estas cosas?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y Pablo entonces está dando argumentos contra la idea de que el creyente puede perder su salvación. ¿Cómo es posible? Escuche, este es el argumento. ¿Cómo es posible? No sé si se oye por allá, pero acá tenemos una lluvia muy fuerte aquí en mi ciudad, en Rancagua. Todo perfecto, pasó Cristian. Dale. Ok. ¿Cómo es posible que Dios haya dado a su precioso Hijo para salvar y luego pueda perder a alguno de ellos? ¿Cómo es posible que Dios nos haya dado a su propio Hijo para luego perder a algunos que creyeron en su Hijo? ¿Cómo es posible que nos haya puesto en su familia, como ha dicho el verso 17, herederos y coherederos? ¿Cómo es posible que hemos sido adoptados en la familia, como vimos verso 15? Que ya no tenemos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cómo es posible que después de clamar Abba Padre, cómo es posible que podamos ser expulsados de su familia? ¿Cómo es posible de que ahora ya que no somos enemigos, hemos sido reconciliados? ¿Cómo es posible que Dios ahora nos pueda considerar nuevamente enemigos? Hay muchas preguntas que nos podemos hacer y no tienen respuesta, sino cuando entendemos el tema de la seguridad eterna. Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, feidomai es la palabra griega, feidomai, para escatimar. El verbo escatimar, feidomai, es la palabra que se traduce como ahorrar, como evitar, como regatear, ser, ser un mercader. Esta palabra se usa en términos mercantiles. Lo que está diciendo acá Pablo, como si Dios hiciera un negocio. Tú me das y yo te doy. ¿Cómo? Te doy esto, pero tú me das. Dios no es un comerciante. Él da generosamente. Él da no esperando que nosotros le demos nada. Y aquí Pablo dice, ¿cómo es posible que aquel que no escatimó, es decir, aquel que no se ahorró a su hijo, no regateó a su hijo, sino que lo dio, no lo transó con nosotros? Ustedes quieren salvación, entonces tienen que hacer esto. Ustedes quieren ir al cielo, entonces tienen que hacer esto. Y ahí tenemos la idea del mérito, y ahí tenemos esa idea que está tan arraigada en el corazón humano, que es la idea del mérito. Si queremos algo de Dios, entonces tengo que hacer algo. No sé si allá en Perú tienen el mismo dicho que tenemos nosotros acá, que dice, el que quiere celeste, que le cueste. No sé si lo tienen. Pero acá en Chile usamos ese dicho, ¿no? Para decir que si alguien quiere algo, el que quiere celeste, que le cueste. O sea, tiene que hacer algo para conseguir algo. Pero aquí Pablo dice, él no escatimó. Es decir, él no hizo una transacción mercantil con nosotros. Él, él no nos rehusó a su hijo. Y esto fue lo que también pasó con el patriarca Abraham, cuando él ofreció a su hijo y Dios le dijo, tú no me rehusaste ni a tu propio hijo. Este es el ejemplo. Tú no me rehusaste, yo te lo pedí y tú me lo entregaste. Pablo está usando este argumento que va de lo mayor a lo menor. Pablo está buscando convencernos de algo importante que nosotros necesitamos comprender, algo que es vital para nosotros como creyentes. Necesitamos entender lo grandioso, lo poderoso, lo eficaz
cada uno de nosotros necesita entender lo perfecto de la obra de Dios para nuestra salvación. La salvación es una obra divina. La salvación no es una obra humana. La salvación no tiene nada que ver con el mérito humano. La salvación es una obra divina. Romanos capítulo 5, verso 10, Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seríamos salvos por su vida. Aquí tenemos el peso de la argumentación de Pablo. Si Dios ya nos ha hecho sus hijos, y eso es el argumento mayor, si el Señor ya nos ha dado a su Hijo, con toda razón, Él hará lo menor. Él hará lo menor. Si Él ya nos ha dado su Hijo, Él puede entonces darnos la seguridad de la salvación. Si Dios nos amó cuando nosotros éramos enemigos, si Él nos amó cuando nosotros éramos débiles, impíos y pecadores, viles, perdidos pecadores, cuando íbamos camino al infierno, cuando Pablo iba camino a Damasco, respirando amenazas contra la iglesia, cuando Pablo iba camino a Damasco, queriendo aplastar la iglesia de Jesucristo, y Dios le salió al encuentro cuando el Señor le perdonó todos los pecados a Pablo. ¿No hará algo menor como guardar esa salvación? Su amor es tal que no escatimó, no regateó para darnos a su Hijo, sobre quien cayó todo el peso de nuestra salvación. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Él entregó a su Hijo por nosotros. Como dice Pablo, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. La palabra entregar es una palabra compuesta, es un verbo, es una acción, es la palabra griega paradidomi, paradidomi. Y es una palabra compuesta de para, que quiere decir al lado, también se usa para hablar de levantar, y la palabra didomi, que quiere decir literalmente dar, entregar. La idea, ¿cierto?, de esta palabra paradidomi, al lado, entregar al lado, es la idea de una ofrenda. La idea de que Dios entregó a su Hijo, Él lo puso en el altar, a Él que es nuestro Salvador, a aquel que recibió sobre nosotros toda la maldición que nosotros merecíamos. Hoy la tarde estaba estudiando sobre Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Tremenda porción, increíble. Dice que el Señor, siendo en forma de Dios, no estimó eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo, y estando en la forma de siervo, en la condición de siervo, fue a la muerte, y una muerte de cruz. No cualquier muerte. La cruz no era cualquier muerte. Los soldados alemanes, los generales alemanes, a cargo de las tropas, todos aquellos generales alemanes que fueron capturados después de mayo de 1945, fueron llevados a un juicio, histórico juicio, el juicio de Nuremberg. Fueron llevados para ser juzgados por crímenes de guerra. Es increíble que aún en la guerra hay normas, hay principios. Y ellos violaron estos principios y se convirtieron en asesinos de guerra. Y uno de ellos, Hermann Göring, decía, ustedes no nos pueden ahorcar, porque ese era el castigo, la horca. Él decía, ustedes tienen que fusilarnos porque somos soldados. La horca es una manera deshonrosa, indigna de morir para un soldado.
Bueno, ellos murieron en la horca, una muerte indigna. Pablo dice que el Señor Jesús no murió cualquier muerte, sino que muerte de cruz. Y la cruz estaba reservada para lo peor de la sociedad, los criminales más viles, los más despreciables. La cruz era la manera de morir más vergonzosa. La persona era completamente desnudada, quitada de todo lo que pudiera darle algún respeto, honra. Y pasaba previamente por todo el proceso de el flagelo, el golpe. La idea era debilitarlo de tal manera que cuando enfrentara a la cruz estuviera prácticamente muerto. La cruz no tenía ninguna pretensión de provocar la muerte instantánea, sino que era provocar dolor extenso, que se extendiera, dolor, lo más largo que se pudiera. La cruz era la forma más vergonzosa de morir. Muchos de los que morían en la cruz, algunos se tardaban días, algunas semanas, pero muchos de los que morían en la cruz o estaban muriendo no eran bajados de la cruz. Algunas excepciones hacía Roma, por ejemplo, para los judíos, cuando alguno moría en víspera de sábado, le pedían, que fue lo que pasó con Jesús, le pedían que los cuerpos fueran bajados de la cruz antes del día sábado. Pero algunos quedaban expuestos ahí y algunos morían siendo comidos por las aves de rapiña. Les arrancaban los ojos, les destruían las orejas, comenzaban a comérselos vivos cuando ellos estaban colgados y no tenían cómo defenderse. La cruz era la manera más despreciable que tenía Roma de provocar la muerte. Y Jesús fue entregado. Fue Dios el que puso a Jesús en la cruz. La cruz no fue un accidente. La cruz no fue algo que se le escapó de las manos a Dios. La cruz no era la manera más piadosa de morir, la menos vergonzosa, sino que era la más terrible, la más vergonzosa, ignominiosa. Y Pablo nos dice que él fue entregado. Dios lo puso en la cruz. Dios lo entregó. El Padre no escatimó. El Padre no dijo, lo podemos hacer de otra manera, puede ser otra forma. No, el Padre dijo, la paga del pecado es muerte y va a ser la peor de todas las muertes. Dice que el Padre no escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo entregó, sino que lo entregó. El Padre no hizo un intercambio mercantil aquí. Él no postergó esto, él no regateó esto, sino es una conjunción adversativa. La principal función de una conjunción adversativa es la de unir, la de hacer nexos entre conceptos equivalentes. Y aquí la función de la conjunción adversativa es la de confrontar dos enunciados y señalar que están contrapuestos, están en oposición. El Padre no escatimó, sino que lo entregó. Lo opuesto a entregar habría sido escatimar, y lo opuesto a escatimar sería entregar. Así que chocan. Ese si no indica incompatibilidad. Es uno o lo otro. La idea es la idea de la incompatibilidad de un Dios que regatea, que es mezquino, que hace algo por ideas mercantiles, sino un Dios que quiere pagar la deuda. Él no quiere ahorrarse. Le puedo pagar menos, me hace un descuento. Muy por el contrario. Dios es un Dios que da y da generosamente, sin restricciones. Él entregó a su Hijo. Y luego dice, por todos nosotros, a favor de nosotros, en pro de nosotros, por ti, para ti, por amor a ti. El Dios generoso nos ha dado sin regateo.
a su Hijo, lo ha hecho por nosotros, en favor de nosotros, en favor de ti y de mí. Entonces Pablo hace la pregunta: si Dios nos dio lo mejor, sin regateo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta es una pregunta retórica. Y Pablo está pronunciando esta pregunta para provocar una respuesta afirmativa. Cuando él dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La respuesta es sí. Si Él ya nos dio lo mayor, ¿cómo no nos dará lo menor? Pablo sabe la respuesta. La respuesta es una respuesta de certeza absoluta. Cuando el Padre ha dado a su Hijo, o puesto que el Padre ya nos ha dado a su Hijo, ya no tiene nada que negarnos. Él nos ha dado lo más grande. Él nos ha dado el más grande de los regalos. Si Él ya nos ha dado lo más grande, ¿cómo nos dará las minucias? ¿Cómo no nos dará los detalles? El Padre ya nos ha dado lo más grande, ¿cómo nos dará entonces todas las cosas? Ese verbo dará es el verbo charisetai. Y este verbo está en un futuro medio indicativo. Dará, es un futuro indicativo. Cuando el futuro y el indicativo se juntan, no es una posibilidad. Nosotros hablamos de futuro como cosas probables, pero no seguras. Yo digo, el jueves voy a ir a Santiago, a la capital, si es que no llueve. Mi deseo es ir si es que las condiciones son favorables. Estoy hablando de futuro, pero es un futuro condicional. Voy a ir siempre que no llueva. Estoy hablando de futuro, pero está condicionado a lo que ocurre en ese momento. Y lo que ocurre en ese momento es algo que yo no puedo manejar. No lo puedo determinar. Puede que sí, puede que no. Entonces, el futuro es un futuro condicional normalmente, pero aquí el futuro está unido al indicativo y eso quiere decir que es una seguridad absoluta. Él nos dará, si Él ya nos ha dado a su Hijo, entonces nos dará. Futuro indicativo. La raíz de la palabra charisetai, la raíz de esta palabra es la palabra charis. ¿Le suena? La palabra charis, de donde viene o se traduce la palabra gracias, charis, charisma. Quiere decir dar gratuitamente, sin mérito, por la pura bondad divina, gratuitamente, un favor inmerecido. Según Pablo, ¿qué nos dará Dios? Todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? ¿Qué piensa usted cuando le dice que Dios le dará todas las cosas? ¡Qué bueno! Dios me dará un yate. ¡Qué bueno! Dios me dará una mansión ahí en Beverly Hills, en California. Dios me dará una empresa tan grande como Amazon para ser millonario. ¿Eso quiere decir que nos dará todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? ¿De qué habla cuando Pablo habla de todas las cosas? Bueno, esas todas las cosas son todas las cosas que son necesarias para mi crecimiento y mi madurez espiritual. Su sangre derramada en el Calvario es de valor suficiente, de valor infinito para comprar no solo mi salvación, sino todo aquello que yo necesito para mi crecimiento, desarrollo y madurez. Él nos dará por su clemencia, siempre por su gracia, todo lo que yo necesito para mi crecimiento. Me dará todo lo que necesito. Recuerden lo que nos dice el Salmo 23. Tu vara y tu callado, Salmo 23, verso 4, tu vara y tu callado me infundirán aliento, me darán fortaleza. Será para mí un ánimo, una esperanza en este valle de sombra y de muerte.
tu vara y tu cayado. Si hemos de atravesar este valle de sombra y de muerte, tenemos como nuestra provisión su vara y su cayado. El Padre nos dará todo lo que necesitamos por su gracia para atravesar este valle de sombra y de muerte. Entonces, esto es confianza para nuestros corazones. El que no escatimó a su propio Hijo, no nos negó su Hijo. Entonces debemos tener la confianza de que Él nos dará todo aquello que necesitamos para nuestro progreso, para nuestro peregrinaje. Es cierto que andamos en este valle de sombra y de muerte. Como vimos, es un valle de mucha tensión, de mucho conflicto, de mucha debilidad nuestra, de mucho pecado, de nuestra fragilidad, pero Dios nos ha dado todo aquello que nosotros necesitamos para fortalecernos en esos momentos difíciles. Aún si yo no camino bien, aún si tropiezo en mi caminar, aún si soy torpe en mi caminar, si soy débil en mi progreso, Dios me dará todo lo que yo necesito. Eso es lo que el Señor ha prometido. Verso 33, otra pregunta. Otra pregunta. Ya nos ha dicho que nos dará todo lo que necesitamos. Y aquí viene la pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Alguien podrá acusarnos? Si el Señor ya nos ha dado todo, incluso a su Hijo, ¿alguien puede acusarnos? La respuesta de Pablo es: Dios es el que justifica. Pablo, como vimos, comienza este versículo con otra pregunta. Este es el segundo quién. El primero lo mencionó en el versículo 31. ¿Quién contra nosotros? Ahora, ese quién contra, ese también puede ser un quién que nos acuse. Aquellos que están en contra de nosotros pueden ser aquellos que nos acusan. Pablo pregunta: ¿quién acusará a los escogidos? La palabra, el verbo acusará, está en el futuro activo indicativo. Es la palabra encaleceis. Encaleceis. Esta palabra se traduce como acusación contra alguien, pedir cuenta, llamar un hecho, una acción, pero en contra. La palabra es una palabra compuesta de encaleo, llamar para acusar, llamar para enfrentar, llamar para confrontar, acusar. Y este verbo es usado 7 veces en el Nuevo Testamento, 6 veces en el libro de los Hechos y una sola vez aquí en el libro de Romanos. Es una palabra de uso forense. Es un término legal usado en los tribunales para acusar, para poner en la mesa del juez todas las evidencias para acusar a alguien. La palabra tiene un peso de alguien que presenta evidencias, cargos, acusaciones contra alguien. Hermanos, y nosotros tenemos evidencia de que hemos fallado. Recuerde que tenemos un acusador, Apocalipsis 12:10. El acusador de los hermanos está ahí listo para acusarnos, como Zacarías capítulo 3, Satanás acusando al sumo sacerdote de tener vestiduras viles. Imagínese usted un sacerdote vestido con vestiduras viles. Literalmente, el profeta Zacarías, en esa visión, ve al sumo sacerdote Josué, dice nuestra Reina Valera, vestido con vestiduras viles. ¿Usted sabe lo que dice el hebreo? El hebreo dice al sumo sacerdote vestido de estiércol. Piensa en eso. Satanás está acusando al sumo sacerdote de que
Está vestido con estiércol. Piense usted, el sumo sacerdote que se vestía de lino, su ropa era especial, su ropa estaba estipulado por Dios mismo para que él fuera el representante de Dios, fuera el vínculo de Dios con su pueblo y del pueblo con Dios, vestido de estiércol. Él tenía un vestido especial, colores especiales. El lino, su ropa era principalmente blanca. Imagínense vestido de estiércol, es una imagen grotesca, sucia. La verdad es que el sumo sacerdote tenía evidencias para ser acusado. Aquí el acusador ocupa el cargo del fiscal, uno que está encargado de acusar y tiene pruebas contra del acusado. Hay razones para ser acusado. ¿Quién es ese acusador? Apocalipsis 12, 10 y 11. El acusador, el categorón, al que habla contra. La palabra cata es contra y agorono es la palabra que se traduce como hablar, hablar en contra. ¿Tenemos alguien que hable contra usted? ¿Tenemos alguien que lo acuse a usted? ¿Tenemos alguien que lo pueda acusar a usted de algo? Tenemos un acusador, se llama Satanás. Este es el ministerio del diablo, acusar a los hermanos. Es un ministerio incansable que realiza de noche y de día. Y Satanás tiene permiso divino, tiene acceso a un determinado lugar en el cielo, desde donde puede ejercer ese diabólico ministerio de la acusación, acusar a los hermanos. Este ministerio está claramente registrado en las Escrituras. Lo hizo y quedó registrado en el Antiguo Testamento, en los libros de Job. Lo acusó de servir a Dios porque Dios lo bendecía. Satanás acusó Satanás acusó a Dios delante de Adán, que Dios era un egoísta, que Dios no quería que ellos crecieran y se desarrollaran. Satanás acusando. Satanás pidió zarandear a Pedro. El ministerio de acusación. Ya lo vimos, ¿no? Zacarías acusando al sumo sacerdote. Lo hizo en Génesis 9 con Cam, acusando a su padre, etcétera, etcétera. Acusación. El acusador descubre, revela, publica, evidencia, manifiesta de manera ferviente. El acusador cumple el ministerio satánico de poner en evidencia lo malo que somos y hacemos. Estaba Satanás como fiscal acusando al sumo sacerdote en Zacarías capítulo 3, acusándolo. ¿Había razones para que Satanás acusara a Josué? Sí, las había. Estaba vestido de vestiduras viles, literalmente vestido de estiércol. ¿Y la respuesta de Dios cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y se ordena, y Dios ordena que le quiten esos vestidos viles y que Josué sea vestido de ropas de gala, que representa la justicia de Cristo. Y luego mitra y que se limpie su cabeza. La mitra era una parte de la vestimenta del sumo sacerdote, era una especie de turbante que se le enrollaba alrededor de la cabeza. Sobre esa mitra se ponía la inscripción. ¿Qué inscripción? Santidad a Jehová. Antes de eso, el sumo sacerdote estaba vestido de vestiduras viles. Estar sin la mitra era señal de luto.
y de impureza. Dios ha escogido a Jerusalén. ¿Puede Satanás, el adversario, el acusador de los hermanos, acusar a un escogido de Dios? ¿Puede un escogido de Dios ser condenado? Si Dios, que es el juez de toda la tierra, Génesis 18:25, ya lo ha escogido, ¿puede el diablo acusarlo? Por eso Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreve a presentar cargos contra aquellos que han sido lavados y limpiados con la sangre? ¿Quién se atreve? Pablo usa la palabra escogidos, eclectón, que literalmente quiere decir elegido, el favorito, el selecto. ¿Quién será capaz de presentar alguna acusación válida contra lo que Dios ha escogido, contra la elección divina, la selección divina? ¿Habrá alguna acusación contra los escogidos de Dios? Dios está a favor de los que ha escogido. Son suyos, le pertenecen. ¿Por qué nadie puede acusar a un escogido de Dios? La respuesta es muy sencilla. Porque Dios es el que lo justifica. Hermanos, cuando Dios ha justificado a alguien, todas las acusaciones en contra de esa persona pierden validez. No existe posibilidad alguna de que un escogido pueda ser acusado. ¿Cuál es la razón? Que Dios lo justifica. La palabra justifica, dikaion, presente, activo, participio. Ese participio indica una acción continua o repetida. Literalmente, Dios está constantemente y permanentemente, activamente declarando justo. Mira lo que hizo, es justo. Mira lo que hizo, él sigue siendo justo. Mira lo que hizo, es un escogido que ha sido justificado por mí. Pero mira, ha sido justificado, continúa siendo justificado, permanentemente es justificado. Y Dios, basado en su santa justicia, ha declarado justo a todos aquellos que han puesto su fe en la justicia de su Hijo Jesucristo. Esta declaración nunca cambia, nunca se altera, nunca experimenta un cambio. Sí, incluso si el mismo creyente dejara de creer de día en día, de noche a noche, la justicia es constante y permanente, nunca cambia. Él ha pagado la deuda está pagada. Y no solamente está pagada, la justicia ha sido atribuida. ¿Sabe que Satanás tiene razones para acusarnos? Usted tiene razones para acusarse a sí mismo si quiere. Vecinos, su esposa, su esposo, sus hijos, los vecinos, los hermanos de la iglesia que conocen su vida íntima, tienen razones para acusarlo, excepto Dios, porque Él lo ha declarado justo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Dios es quien justifica. Punto. No hay más. Luego el verso 34, otra pregunta. ¿Quién condenará? Y ahí tenemos las respuestas. Primero, Cristo es el que murió, Cristo resucitó, Cristo está a la diestra, Cristo intercede. 4 razones por las cuales el creyente no puede ser condenado. 4 razones que veremos la próxima semana. Pastor Heiser. Ok, ok, Pastor Cristian. Usted está con su mate allá, me imagino. Y yo Tecito. estoy. Ah, tecito. Yo estoy aquí con este. Chicha peruana. No, este se Chicha peruana. llama maracoco. Maracoco, digo. Es maracuyá con cocona. Cocona es una Algún día, planta. no sé si llegará el día en que conoceré todo lo de Perú. Ya me parece difícil. Cocona es una Imposible. planta de la selva.
y que se hace el ají charapita para el Juane y eso es, bueno, el refresco también es demasiado rico y esto es una mezcla con maracuyá, con parchita, como dicen los venezolanos, pero es un agua muy deliciosa. Mira la Sandrita, cómo te castiga, ¿no? ¿Cómo te castiga la Sandrita? Ok, Pastor Cristian, gracias por este tiempo. Yo creo que vamos no sé si orar primero para finalizar esta charla o hacemos las preguntas. Creo que hacemos las preguntas directamente. ¿Algún hermano que aquí desea, a ver, hacer su pregunta con respecto a la clase del día de hoy con Pastor Cristian? Por favor, no se peleen uno por uno. Levanta la mano o prenda tu micrófono. Si tienes alguna pregunta, yo sé que Francisco llegó tarde hoy. Eres el que más pregunta, pero está bien. Igual yo sé que tiene preguntas por ahí. A ver, dale mis hermanos, preguntas por favor. No, la verdad no pude. Llegué un poquito tarde y aquí hay mucho, como dice el brasileño, mucho barullo. En la iglesia no dejo concentrar para poder hacer, hacer preguntas. Ahí estamos. Pero sí llegaste a entender algo de la clase, Francisco. No, pastor, porque tengo estoy con el celular, pero la bulla aquí de los hermanos está en actividad acá en la iglesia. Ah, ok, ok. Enrique Ayala o alguien que desea consultar, alguna consulta con el pastor. Ninguno, todo está claro. Hoy también estamos acá de cumpleaños. Hoy día mi suegro está cumpliendo 83 años, creo, y toda la familia está acá reunidos afuera de la cuadra y hay mucha bulla. Pero igual estoy aquí concentrado viendo las barbas de Pastor Cristian. Quiero ser igual que tú. Ok. Bien, justificación. Un buen punto, Pastor Cristian. ¿Quién es el que justifica? Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, hasta yo mismo me puedo condenar, pero Dios es el que me justifica, ¿no? Esta semana estuve conversando con algunos hermanos, también el sábado estuve en una reunión con unos hermanos explicando un poco la justificación, que es un punto muy débil en la iglesia, realmente. En muchas iglesias aquí en Perú es muy débil el concepto de la justificación. Muy poco se entiende en este término legal y, y es algo que realmente preocupa porque si no entiendes la justificación, no entiendes mucho de la cuestión de la salvación. Y las personas viven condenándose y viven en un evangelio de temor, un evangelio de miedo. Y es preocupante realmente, ¿no? Porque no conocen, incluso conversaba con unas hermanas, tres jóvenes eran bautistas de una iglesia, Bautista X, y, y ni siquiera ellas con más de 20 años en la iglesia tenían muy claro el concepto de la justificación. No digo el término bautista como denigrando a una iglesia X, ¿no? Sino que preocupante porque los bautistas son gente que estudia mucho y me preocupó mucho el conocer a estas jóvenes que no conocían el término realmente. Era algo, es triste realmente. Si ellos como estudiantes de la Biblia no estaban captando este término muy fuerte en la iglesia, este término doctrinal que nosotros entendemos claramente, es así como viven muchos de los hermanos, muchos de la iglesia. Como te dije, el sábado estuve en una iglesia compartiendo un tiempo con ellos. En la iglesia donde íbamos ahí, Pastor Cristian, cuando estuviste en Lima y no se pudo ir, ahí estuve el sábado y compartía con ellos un poco estos términos, ¿no? Y entiendo que muchos hermanos, viven un evangelio diferente. O sea, la salvación no es un término para ellos como un regalo divino, un regalo que Dios nos da inmerecidamente, sino que muchos consideran que hay que hacer algo para poder ganarse esta salvación y conservarla aún.
hay que esforzarse, hay que ayunar, hay que vigilar, hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que agregarle algo para mantener esta salvación. Y ese es triste realmente, ¿no? El saber que nosotros descansamos en los brazos del Señor y, y saber que Él lo hizo todo por nosotros, es cuando nosotros descubrimos y entendemos lo que significa la gracia de Dios. Y bueno, esta clase es uno de esos puntos altos de los que podría decir, Dios es el que justifica. No hay condenación para los hijos de Dios. No hay maldición, no hay nada en que nosotros podamos decir, bueno, me voy a agarrar de esto para simplemente justificar mi vida ante los ojos de Dios y decir, Dios es el que nos justifica y punto. No hay vuelta que darle en todo este asunto, ¿no? Saber que Dios está y lo que hizo por nosotros es maravilloso. Gracias, Pastor Cristian. No sé si no hay preguntas, vamos a finalizar. Vamos a orar para despedirnos. Ok, ok, mis hermanos. No hay nadie, ¿verdad? No, Pastor Cristian, Pastor Heiser, una de Ujú. las cosas que a veces nosotros los cristianos vivimos es, llega un momento que reconocemos que hemos pecado, pero ¿por qué a veces viene nuevamente a nuestra conciencia el error que cometimos y nos sentimos afligidos y no sabemos a ver, cómo actuar, ¿no? Eso es lo que a veces me pasa, Pastor Cristian, qué debo hacer, ¿no? Muchos he escuchado, si has perdonado, perdónate a ti mismo. ¿Cómo, cómo puedo hacer eso, Pastor Cristian? El tema de la conciencia es un tema fuerte, porque la conciencia fue dada por Dios precisamente para eso, para que esté activa frente a mis errores, mis fallas y mi pecado. Si no tuviéramos la conciencia, realmente daría lo mismo, exactamente lo mismo. Seríamos unos antisociales, unos psicópatas, capaces de dañar a una persona sin sentir ningún remordimiento. El Señor nos dotó con eso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hemos fallado y el Espíritu Santo nos convence de pecado y confesamos ese pecado? Bueno, la Biblia dice que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. El Señor no solamente nos perdona, nos limpia. Son dos palabras que van juntas en el accionar de Dios, el perdón y la limpieza. David lo reconoce así en el Salmo 51 cuando le pide perdón a Dios y luego le pide que lo purifique, que lo lave. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él no solamente está pidiendo perdón, está pidiendo limpieza. Y es ahí donde nosotros fallamos porque yo sé si le pido perdón, el Señor me perdona, es un principio. Él no va a ir nunca en contra de los principios que él mismo ha establecido. Él ha dicho que si nosotros confesamos nuestros pecados, si lo hacemos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero quedamos solamente en el perdón. Falta la limpieza. Y el Señor es capaz de limpiar nuestras conciencias de pecado, de obra muerta. En Hebreos 9:14, el autor de Hebreos dice que la sangre de Cristo es poderosa para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Lo que yo te recomiendo a ti es que te pares frente a la verdad. ¿Quién tiene la razón? ¿La Biblia o tú? Porque a veces la conciencia va a actuar para condenarnos. Debemos enseñarle que tenemos un perdón que es más grande que nuestra conciencia. En primera de Juan, Juan dice que si nuestras conciencias nos culpan, si nuestra conciencia va a condenarnos, tenemos a alguien que es mayor que nuestra conciencia, es la obra de Cristo. Yo tengo que pararme delante de la verdad. ¿Quién tiene la razón? ¿Yo con una conciencia sucia o la palabra de Dios que dice que si yo confieso, Él me perdona y me limpia? ¿Quién tiene la razón? Y es ahí
una nueva área o un área nueva en donde yo debo aplicar el vivir por fe y no por vista o por sentimiento. Porque por sentimiento me puedo sentir condenado, me puedo sentir de muchas maneras, pero lo que siento no es lo que determina mi relación con Dios, es la palabra de Dios lo que me determina, no cómo yo me siento. Entonces, Luis Enrique, el tema aquí es, siempre va a tener este enfrentamiento, pero tienes que decirte a ti honestamente, ¿quién tiene la razón? ¿Yo y mi conciencia sucia o la palabra de Dios? Debemos aprender a andar por la palabra de Dios y no por lo que dicte nuestra conciencia. Si hemos pedido perdón, el Señor ha perdonado y el Señor ha limpiado. Aprende a limpiar tu conciencia también. Recuerde que la sangre de Cristo, como dice Hebreos 9:14, nos libra y lava nuestras conciencias de obras muertas. Bien, Muchas gracias, Pastor Cristian. gracias Enrique por consultar, por preguntar también. Si ya no hay preguntas, Pastor Cristian debe ser por allá a las 10 de la noche o a las 11, que es una hora menos, creo, ¿no? 10:10. 10:10. Sí, una hora menos, una hora más que nosotros, porque han bajado el horario, creo. Bueno, si ya no hay más preguntas, eh, finalizamos. Gracias, mis hermanos, por estar aquí esta noche y oramos. Bendito Dios, te agradecemos por esta noche, por las clases, por la disposición del corazón de Pastor Cristian para conectarse y compartir con nosotros lo que tú lo has dado, Señor, a través del estudio, de la lectura de este libro de Romanos, Señor. Gracias por mis hermanos que están conectados a esta hora, por los que no pudieron también estar conectados, Señor, pero que siguen a las clases por las redes sociales. Te pedimos que bendigas sus vidas, sus ministerios y hagas en nosotros conforme a tu voluntad, Dios. Gracias, Señor. Bendice a Pastor Cristian, su vida, su economía, su ministerio, su familia y todo lo que conlleva su ministerio en la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden prender su micrófono, saludar al Pastor Cristian si desean, y despedirse mientras van saliendo, saludándose unos a otros. La puerta ya está abierta, ya pueden ir saliendo y despidiéndose, Pastor Cristian, que nos quedamos hasta el final. Muchas gracias, Muchas pastor. Dios le gracias. bendiga. Bendiciones. Muchas Bendiciones, bendiciones. Pastor Cristian, Pastor Jaice. Muchas gracias, Pastor Cristian. Bendiciones. Que Dios me los bendiga a los dos hermanos. Gracias, muchas gracias, bendiciones. Gracias, pastor. Buenas noches, bendiciones. Tessy por fin habló. No era el micrófono. Sí. Bendiciones, mis hermanos. No, es que hasta ahora estoy con los niños ahí haciéndoles cenar, alistándoles y todo, pues. Pero déjala a Jeremías que se encargue de eso, pues. Él está trabajando. Ay, ay, ay. Ok. Saludos, Ceci. Saludos, pastor, un abrazo. Ok, ya Pastor Cristian, hablamos durante la semana. Hay unos Ok. temas que conversar. Bendiciones. Dios te bendiga. Chao. Hasta luego, Pastor Cristian.